Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. Amada iglesia, quiero compartir un mensaje que mi Padre Eterno me ha dado. Amén, gloria a Dios. Quiero empezar leyendo su palabra en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Amén, gloria a Dios. Y su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, mi nombre es Zaira Maldonado y soy de la nación del Ecuador. Al igual que muchos de ustedes, yo en mi casa solía escuchar músicas cristianas de estos famosos que han promovido las músicas cristianas en todo el mundo, reconocidos como Marcos Witt, Alex Campos, Lily Goodman, Barak, Mel San Marco, entre otros hermanos. Amados hermanos, pero había una situación en la que yo estaba pasando, que era que cada vez que yo escuchaba estas músicas había un cambio de ánimo en mi vida y el ambiente en mi casa se ponía pesado. Y yo en oración le preguntaba a mi Padre por qué yo me sentía de esta manera al escuchar estas alabanzas, adoraciones, júbilos también. Amados hermanos, aparte de esta situación, habían preguntas que yo le hacía a mi Padre. Yo le preguntaba por qué estos cantantes visten como el mundo. Más que todas las mujeres se pintan, usan arete, pantalón, se cortan el cabello muy chiquito, estilo como de hombre. Hay pastoras así también. Entonces yo le preguntaba a mi Padre si era de su agrado y si estaba correcto, porque su palabra dice, y es muy clara, que hay que despojarnos del viejo hombre, que todas las cosas son hechas nuevas cuando uno está en el camino del Señor. Amén. Y mis oraciones eran frecuentes, hermano. Un día en el servicio de la iglesia, Espíritu Santo de Dios toma mi vida en danza. A lo que Él toma mi vida en danza, siento yo en el Espíritu que estoy en un lugar oscuro, lleno de tinieblas, donde había frente mío un trono, pero así a lo lejos. Un trono como una silla de Satanás, como un trono, donde Él estaba sentado observándonos. Primera vez que yo tengo esta experiencia, hermano, nunca la he tenido. Entonces, amados hermanos, mi alma, mi espíritu empezó a gemir, a pedirle misericordia a mi Padre, que era lo que me estaba enseñando, que era lo que yo estaba viendo, porque yo no entendía. Pasan los días, iglesia del Señor, y en el culto, en el servicio de la vigilia, de una vigilia que hubo en la iglesia, nuevamente fui tomada por el Espíritu Santo en danza. Entonces, amado hermano, yo veo en el Espíritu que yo estoy en un lugar lleno de tinieblas, pero también lleno de fuego. Era fuego por las paredes, por los pisos, por todos lados fuego. Amados hermanos, y enfrente mío, a lo lejos, yo veo una tarima donde hay músicos cristianos y también veo un pueblo cristiano, tal cual como sucede en los conciertos. De esa manera lo vi. Amados hermanos, empecé a gemir, empecé a clamar al Señor misericordia, que era lo que yo estaba viendo, que era lo que Él me quería decir, que era lo que me estaba mostrando, porque yo no he tenido estas experiencias y yo no entendía. Amada iglesia del Señor, esta era otra pregunta más que se añadía en mis oraciones. Y en constante oración iba preguntándole al Señor. Amén, hasta que el Espíritu Santo empezó a hablar a mi vida y me empezó a decir: ¿te acuerdas cómo tú te sentías cuando escuchabas estas músicas? Yo le decía: sí, Padre, me acuerdo que yo sentía un cambio de ánimo en mi vida. El ambiente de mi casa se tornaba pesado, mis hijos también empezaban a pelear. De la nada yo me enojaba, estaba bien, un ejemplo, leyendo la Biblia, y al ratito dejaba de leerla y me enojaba. Amados hermanos, entonces el Espíritu Santo empezó a hablar y me decía si yo me acordaba de aquella situación, y yo le respondía diciéndole que sí. Entonces el Espíritu Santo de Dios me empezó a decir que a través de estas músicas, adoraciones y también júbilo, se han metido muchos demonios para atar al pueblo, para llevarle sordera espiritual, ceguera espiritual y muerte espiritual, para que nosotros, sus hijos, no sigamos
no avancemos y nos tenga ahí estancados. A muchos quizás conforme, ya con escuchar unas alabanzas les entra un conformismo, como que están haciendo bien y están con falta de oración y de ayuno. Amados hermanos, empezó a hablarme el Espíritu Santo, decirme que no son de su agrado, porque no han despojado su viejo hombre, que son músicos, muchos de ellos aliados con el Vaticano, amados hermanos. Son adoraciones hechas para Satanás, porque muchas de estas adoraciones tienen mensajes subliminales, pesados, amados hermanos, que a simple vista no nos damos cuenta. Debemos recordar que el mundo espiritual se mueve constantemente, ellos no descansan, ellos solamente andan planificando, andan constantemente planificando qué hacer en contra de la iglesia, en contra del pueblo del Señor. Amén. Espíritu Santo de Dios me empezaba a decir que todo esto que yo vi de las tarimas con un pueblo era porque a través de esta música mucho pueblo se está perdiendo, está yendo rumbo al infierno, porque no saben a quién le están cantando, a quién le están adorando, porque muchas de estas adoraciones han sido para Satanás. Y es por eso que Satanás nos veía, nos contemplaba, cómo se le adoraba, porque han llevado estas adoraciones a la casa de Dios, y que no es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que son adoraciones hechas para Él. Así como leímos en un principio, cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto, que le dijo Satanás: si postrado me adorares, yo te entregaré todos los reinos de este mundo. Amén. Y eso es lo que Él busca, ser adorado, porque Él es un imitador. Amén. Él quiere imitar todo lo que sea de Dios, quiere imitar, y Él busca ser adorado también. Amada iglesia del Señor, no tan solo las adoraciones, las músicas de júbilo, también estos ritmos, amados hermanos, que han sido sacrificados a demonios de las músicas seculares del mundo, la han llevado a la casa del Señor. Reggaetón cristiano, salsa cristiana, bachata cristiana, cumbia cristiana, rocola cristiano, rancheras cristianos. Amados hermanos, dice su palabra que nosotros no debemos de participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, que lo que ha sido sacrificado a demonios no podemos ofrecérselo a nuestro Padre eterno. Amén, porque Él es un Dios santo, no es un Dios de parranda. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros no debemos de ofrecerle esto que ha sido sacrificado a demonios, porque, amados hermanos, recordemos que el reggaetón tiene origen vudú. La salsa, la cumbia fue traído, este ritmo. La marimba son estos ritmos que son muy sonidos, muy tocados con tambores y que promueven a que las personas muevan su cuerpo. Amén. Estos ritmos fueron traídos de africanos, América, para adorar a sus dioses. Y cada ritmo ha sido sacrificado con un fin, amado hermano. Entonces nosotros no podemos profanar el santuario de nuestro Dios, porque es un lugar santo. Nuestro Dios es santo, sublime, maravilloso, majestuoso. Y no podemos nosotros participar, como dice su palabra. No debemos participar de las cosas infructuosas de las tinieblas, amados hermanos. Y ese es el mensaje, amado hermano, que el Señor me dijo que tenía que compartir con la iglesia del Señor. Que discernamos todo, dice su palabra, porque no son músicas que le agradan a Él, porque estos cantantes, la mayoría, hacen señas con sus manos y nosotros no nos damos cuenta. Muchos de estos cantantes en sus videos, amados hermanos, lo hacen en casas oscuras, llenas de velas, con cruces invertidas, y no nos damos cuenta. Porque muchos decimos lo que importa es la adoración, la letra, y no nos damos cuenta de lo que pasa ahí en cada video. Son casas oscuras, llenas de luces, altares como unos rituales llenos de vela. ¿Y eso qué es, amado hermano? Eso es santería, eso es brujería. Entonces ahí no se está moviendo el Espíritu Santo. No son adoraciones agradables al Señor. Amados hermanos, yo le invito a que usted analice cada video, analice cada adoración, cada música,
porque hay ciertas músicas que van en contra, son como antibíblicas, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, es lo que el Señor me estaba mostrando, me estaba enseñando, cómo Satanás contempla al pueblo de Dios, cómo han llevado estas adoraciones de Satanás a la casa del Señor, cómo mucho pueblo se está perdiendo y está yendo rumbo al infierno, amados hermanos. Mira, amado hermano, para mí no ha sido fácil compartir este mensaje, porque yo he tenido muchos ataques de demonios. He tenido ataques, amados hermanos. Vienen brujos en el espíritu a meterse a mi casa para atemorizarme, para causarme miedo, para neutralizarme, para no contar, para no hablar lo que el Señor me ha mandado a hablar. Amados hermanos, cuando yo di este mensaje en mi iglesia, Satanás susurró a mi oído y me dijo: te voy a destruir. Amados hermanos, mi hijo, un varoncito que tengo, que tiene 12 años, él me cayó con fuerte fiebre. Como a los 2-3 días empezó a dármele fiebre, y la fiebre empezó a subir cada día, y así pasaron como 2 semanas él con fiebre. Yo lo llevaba de un lado a otro a hacer ver y me decían que no era nada, que no le encontraban nada. Pasan los días y él sigue con fiebre, pero empezó a salirle un absceso en la pierna. Y los doctores me decían que era cáncer, amados hermanos, que mi hijo iba a perder la pierna, porque era cáncer lo que mi hijo tenía allí en ese absceso que se le había formado. Me decían que era más seguro que mi hijo iba a perder la pierna. Amados hermanos, mi hijo duró aproximadamente cerca de un mes hospitalizado. Pero la lucha espiritual, amado hermano, que yo tenía día a día era tremenda, porque Satanás venía a susurrarme en mi oído tantas cosas. Amén. Pero en medio del proceso, en medio del desierto, en medio de la angustia, estuvo mi Padre eterno, fortaleciéndome. Amén. Y la gloria sea de Él, amados hermanos, porque cada vez que los doctores me le encontraban algo más a mi hijo en su pierna y me le mandaban a hacer los exámenes, siempre que mi hijo salía de los exámenes, salía que él no tenía nada, todo salía positivo, amados hermanos. Y yo podía ver la gloria de mi Padre, que Él estaba allí conmigo. Amados hermanos, yo podía sentir allí cada vez que el espíritu de muerte llegaba a ese lugar. Amados hermanos, yo empezaba a orar, a clamar, porque iba donde un niño empezaba a ahogarse, a desesperarse. Venían los doctores desesperados, luego iba el otro niño y así, amado hermano. Yo sentía cada vez que ellos llegaban allí, cuando el espíritu de muerte llegaba allí. Pero la victoria es de mi Rey, de mi Padre eterno, que Él nos dio la victoria, amén. Y mi hijo pudo salir sano, amén. No se le cortó la pierna y no hubo nada, amén, gloria al Señor. Simplemente drenaron ese exceso, amados hermanos. Gloria al Señor. Luego de eso, amados hermanos, que yo pasé en el hospital y con mi hijo, ahí empecé a tener los ataques con los demonios en mi casa. Llegaban, amados hermanos, a alarme las energías. Me la alaban y me debilitaban, me dejaban débil. Pero en medio de la lucha, amados hermanos, yo le pedía fortaleza a mi Padre eterno, que me fortalezca, que me ayude, porque jamás he tenido estas experiencias. Luego brujos que se metían en mi casa para atemorizarme, amados hermanos. Y la lucha ha sido constante, amados hermanos, para yo poder dar este mensaje que mi Padre eterno me dio en el mes de octubre del 2020, que habla la iglesia, amado hermano. Amado hermano, no permitas, usted pastor, usted pastora, líder, encargado de una iglesia, de la casa del Señor, no permita que estos ritmos lleguen al altar de nuestro Padre, porque estos ritmos fueron sacrificados a demonios. No permitamos más esta inmundicia en el altar de nuestro Señor, porque no se le está adorando a nuestro Señor,
Rey de reyes y Señor de señores. Amados hermanos, muchos dicen que son para atrapar a los jóvenes para Cristo, pero sin darse cuenta están llevando a los jóvenes rumbo al infierno, porque no están adorando al Señor con estos ritmos. Analicemos, amados hermanos. Hoy en día vemos como muchos de estos músicos están hablando y diciendo que ellos jamás han sido cristianos, que simplemente han cantado una letra que le han llevado a ellos para cantar, pero que no han sido cristianos. Muchos de ellos se están declarando ateos también. Amados hermanos, analicemos en conjuntos. Analicemos qué adoración se está llevando al altar de nuestro Padre, a la casa del Señor. Yo espero que este mensaje que nuestro Padre Eterno nos ha dado sea de bendición para su vida. Y yo le doy gracias a mi Dios eterno porque Él es bueno, amén, porque Él es real, porque Él vive, amén. Vive por los siglos de los siglos. Es un Dios que aún muestra, es un Dios que sigue hablando, es un Dios que sigue revelando. Aunque hay muchos diciendo que no, que ya Dios no revela, que ya Dios no habla, que todo está en la palabra del Señor. Pues déjeme decirle que el Señor sigue revelando, sigue mostrando, sigue advirtiendo, para que usted esté pendiente del tiempo en el que estamos viviendo. Sí, todo está en la palabra, pero Él nos hace como un recuerdo, amén. Nos empieza a recordar por qué etapa estamos pasando en este mundo. Amén. La gloria sea del Señor, amados hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz del Señor Jesús gobierne cada uno de sus corazones. Sea Él llevándolos, amén, a la verdad. Y que sea el Espíritu Santo, que sea Jesucristo, rompiendo con cada mentira que nos han hecho creer, con cada mentira que el diablo ha implantado en el mundo entero, al pueblo de Dios. Que sea nuestro Señor Jesús rompiendo con esa mentira, en el nombre de Jesús, y que el pueblo sea libre, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.